hablar del tema de hoy, que es ¿qué número de conferencia? 6. La sexta conferencia sobre Jerusalén, y con ella, Bezrat Hashem, vamos a cerrar todo el ciclo. Quiero avisarles a todos los que perdieron una o dos o más de las clases de los lunes de este de verdad increíble ciclo de información y de cultura sobre nuestra ciudad sagrada, Bezrat Hashem, en el canal de tutorah.tv. Ahí podrán ver todos los capítulos. Hoy, Bezrat Hashem, quiero cerrar y literalmente con broche de oro con un personaje que quiero que conozcan. Creo que al final, al igual que yo, se enamorarán de esta simple persona. Simple porque de verdad parece una persona común y normal, pero le debemos mucho todo el pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar de la ciudad de David. Quiero que rápidamente veamos un video nada más sobre este lugar maravilloso que vamos a hablar hoy. Aló. Esta es la ciudad de Jerusalén, y aquí debajo del cótel pueden ver claramente toda la parte de Siluán. Conocemos la mezquita donde está construida, sobre donde era antiguamente el cótel, el Bet HaMikdash, y a su derecha, o mejor dicho izquierda si sales, está toda una ciudad impresionante donde allá nuestros sabios, nuestros pueblos, nuestros reyes vivieron. Al frente del Monte del Olivo, a un costado de él, se encuentra este barrio tan peligroso a nivel de seguridad y tan impactante a nivel de arqueología. Este lugar para un judío era imposible pasar. Hay muchos taxistas que no aceptan cruzar por allá. Quiero que conozcan todo lo que hay allá detrás de las casas, debajo de las casas, y cómo exactamente todo eso se descubrió. Quiero presentarle al maestro que encontró toda esa ciudad, mi querido David Be'eri. Un aplauso para David, dale. Adam. Este es tu. ¿Y la mía? No. Quiero que hagamos esta conferencia a modo de entrevista, donde yo le estaré entrevistándole a David Ale, y él a la vez nos contará su historia y con ella los hallazgos increíbles de la ciudad de Ir David. ערב טוב, דוד עלה. קודם כל, תודה רבה שבאת. תודה לכם. אני רוצה שתדעו, creo que sepan, que David Ale llegó esta tarde y se va mañana a la noche, y únicamente para esta conferencia. No hay otro motivo de este viaje, solo para darme el gusto de cerrar todo el tema de Jerusalén. Y sí les quiero decir que además de ser un gran arqueólogo y gran militar, como ya van a ver, es una gran persona a nivel humano. David Ale, תספר לי קצת. Ya escribí las preguntas, yo me hago el genio que lo sé de memoria y no sé nada. Quiero que sepan que no de balde le dieron a David Ale el premio Israel. Un premio que poca gente lo reciben, poca gente son merecedoras de recibirlo, pero
humano que todo el gobierno de Israel, y hablo del 80% del parlamento, que es mucho, reconozcan su labor, obviamente 80% porque la parte árabe no va a aceptarla, ¿no? No le van a aplaudir. Reconozcan y se cuadren por su servicio al país y por su contribución a todos los hallazgos. David Ale, Ech me guía bajo mi Ramat Gan leer David. ¿Cómo llega un joven de Ramat Gan, una ciudad muy israelí, común y normal, a terminar en las excavaciones de Ir David? טוב, אני אדבר בעברית, ואתה תתרגם אותי. כן. כשהתחילה האינתיפאדה, ביקש ממני הרמטכ"ל אהוד ברק להקים יחידה מיוחדת, קטנה וחכמה, שתדע להתעסק עם מחבלים, והיחידה הזו נקראת דובדבן, וביחידה הזו אתה מתחפש לערבי ותופס מחבלים. אתה הקמת דובדבן? הייתי, כן, בהתחלה של דובדבן, הקמתי דובדבן והייתי המפקד של דובדבן. Ok, dato impresionante. Hay muchas cosas que sé, pero no las sé tan... Es también para mí algo impresionante. Creo que los que aplaudieron porque ya lo entendieron en hebreo, déjenme nada más decirlo en español para que entiendan por qué aplaudieron, porque parecen raros así de repente aplaudiendo, pero escúchenme. En Israel, uno de los batallones más peligrosos, más élites, son los que se disfrazan de árabes y viven entre ellos para justamente cacharlos y agarrarlos. Él fue el primer ministro Ehud Barak de la defensa, el ministro de la defensa Ehud Barak, le llama y le pide, quiero que abras un batallón secreto que se llame Duvdevan. Los que conocen un poquito en el ejército, es el batallón más élite que existe. Me busques a los mejores, me los disfraces de árabes y me los mandes a vivir entre ellos. עכשיו, סיפרתי לרב לפני, שלמשל אם את מחבלת, ואת הולכת לפגוש את הרב, ואני רוצה לתפוס את המחבלת, אני לוקח תמונה של הרב, ואני יכול לבוא בתור הרב, שאני אראה בדיוק כמו הרב. הייתה לנו יכולת שאני אבוא בתור הרב, והיא תבוא אליי, היא לא תרגיש שאני לא הרב, עד שלא נעצור אותה. Hoy cuando comimos juntos le dije, y es lo que te está contando, cómo exactamente se atrapa a grandes terroristas. Entonces él me dijo que ellos cachan y saben que el terrorista X tiene junta con su papá en un lugar. Por lógica, él tiene mucho cuidado para asegurar que el papá llegó. Cuando ellos salen a agarrar a ese terrorista, tienen la tecnología y los conocimientos y los aparatos, yo qué sé qué más, de disfrazarse totalmente como el papá o como la mamá. Él dice, yo podía llegar esta noche totalmente como el rabino. De tal forma que el hijo cuando ve al papá no sabe que no es el papá. El hijo cree que está acercándose al papá. Obviamente cuando empiece a hablar ya se dará cuenta que no, pero este es el segundo que se le cacha. Cuando saluda al papá, todavía no extendió la mano, me dijo hoy, ya están las esposas puestas en sus manos, atrapado y sacado. Años él vivió donde todo el barrio de Silwan juraba que él es parte de ellos y es musulmán. סיירת מטכ"ל, אתה רוצה, או ישר דובדבן? התחלתי מדובדבן, אני אמשיך בדובדבן. והמקום הזה, באינתיפאדה הראשונה, היה מקום שאף אחד לא יכול היה להיכנס. אי אפשר היה להיכנס לשם כיהודי, לא כיהודי, לא כתייר.
טרוריסטים, הכוונה עם נשק או מטעני חומר נפץ. לא מדבר על אבנים. הם היו טרוריסטים ממש. ואני הייתי מסתובב שם כערבי, ולי קוראים דוד, ולאשתי קוראים מיכל. ואני מסתובב שם, אני שומע מהערבים שפה היה דוד המלך, ופה היה שלמה המלך. אז יום אחד חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, מיכל, פה בעיר דוד, במקום ההיסטורי שלנו, אני צריך להתחפש לערבי בשביל להסתובב? אני הולך לשנות את זה. אני הולך להביא הנה יהודים, ויום אחד אנחנו נגור פה. אז היא חשבה שאני משוגע, והיא אמרה לי, אתה יכול לגור לבד איפה שאתה רוצה, אני לא אגור בין הערבים. ומשם התחיל הפרויקט. והיא באה לגור, ואני באתי לגור, ומשם התחיל הפרויקט. David le cuenta que viviendo entre ellos, como árabe, ellos mismos, en este lugar que se llama Silwan, donde vivían allá terroristas, dice él, no de tirar piedras. Esos tenían armas, esos tenían bombas, y viviendo entre ellos, les escuchaba hablando y diciendo, aquí era el palacio del rey David, aquí era el palacio del rey Salomón, aquí era, y se sentía él como raro de vivir como árabe en un lugar donde todos los cimientos del lugar es judíos. Llegó a su esposa, y hay muchas coincidencias en la historia de mi querido David Ale, entre ellas que él se llama David, y su esposa se llama Michal, como se llamaba la esposa del rey David. Y él un día llega y le dice, yo ya no voy a seguir en el ejército, yo no voy a seguir más viviendo como árabe, termino mi servicio y como judío quiero ir a vivir en Silwan. Su esposa le contesta, puedes ir a vivir solo donde te dé la gana, ¿no? Y ahí fue, y es una historia interesante. Yo voy a un poquito avanzar, yo voy a avanzar algunas cosas que ya me contó para que un poquito avancemos en el tiempo. Él, ¿cómo mete pie allá? ¿Cómo se pone un pie en Silwan? Como judío, ¿cómo pones pie? Entonces él se dio cuenta, viviendo allá lo escuchó, que en ese entonces el barón Rothschild compró propiedades en Silwan. ¿Ese שנה זה היה שהוא קנה אותם? 1921. 1921, Rothschild compró allá casas. Se las entregó a un árabe que las maneje, que las alquile. Falleció Rothschild y el árabe se quedó con las propiedades. Viene él, como se enteró de la historia, viviendo allá como musulmán, y dice al gobierno de Israel, Cacal, a Keren Kayemet de Israel, señores, ustedes heredaron lo de Rothschild. Tienen varias casas en Silwan. Respuesta de Cacal fue, déjaselos, no los queremos. ¿Tú qué quieres, loco? ¿La tercera guerra mundial? ¿Cómo vas a ir para allá a sacar casas de esos locos, de esos terroristas y poner judíos? Total, no hizo caso, peleó en los tribunales y se ganó el derecho a todas las casas de Rothschild allá. Cuando ya las tiene y están en sus manos, no le pertenecen a él, o sea, pertenecen al gobierno, pero ya son propiedad judía. Hoy, me brinco mucho, hoy, gracias a David Ale, en Silwan viven 800 judíos, 3 kinders y un kolel. היא שואלת אם זה לא מסוכן לגור שם. למי? לערבים או ליהודים?
Dice, ¿peligroso para quién? ¿Para ellos o para nosotros? Miren, yo creo que sepan que David al desmascararse y de repente todos sus vecinos darse cuenta del engaño, la trampa y de lo que él está haciendo, por lógica, su cabeza vale oro, literal. Literal. Y en un video que pueden ver en YouTube, yo conseguí las fotos, se ve aquí, una vez que él entra al barrio, cómo le avalancharon, literal, con piedras para hacerle totalmente decisión de un militar que toda su vida los persiguió. Es simplemente acelerar. Y así se salvó, y en varios intentos me estaba contando, le querían matar. Pero su misión, me dice él, es mi misión, y ver una bandera judía sobre las casas en Siluán, y ver esta grandota bandera en todo el barrio, vale la pena todo. Creo que si en cada frase, de verdad que provoca aplaudirle, de verdad, ¿no? Por eso le digo que yo le quiero mucho. דרך אגב, יש... רגע, תספר לי איזה סיפור ככה חם של הסיירת, בלגן, דובדבן, ככה, תספר משהו, שחרר. אני אספר סיפור אחד. Le pedí que revele una operación. Me olvidé decir, él es discípulo en el ejército, su jefe en el ejército era Yoni Netanyahu, el hermano de Bibi Netanyahu que murió en Antebe. Le pregunté si él estaba allá, no me quiere contestar. כן. אני אספר סיפור אחד על דובדבן שקשור לעיר דוד. ושאפשר לספר ליד עיתונאים, אני מבין שיש עיתונאים. Sí. היה לנו מחבל מאוד קשה בשכם. Teníamos un terrorista muy grave, muy peligroso en Shechem. בשכם יש קסבה. קסבה בשכם זה הסמטאות הקטנות של שכם. Hay un lugar en Shechem que es más peligroso que se llama la Casba de Shechem, son calles muy estrechas. כל מי שהיה מתקרב לשם, הוא היה יורה בו. Cada uno que se acercaba, él disparaba. ערבי, יהודי, לא חשוב. Él quería vivir en una seguridad, por lo tanto no sabe si los que se están acercando son soldados israelíes disfrazados de árabe o son judíos. El que se acerca, balazo. ולכן הוא היה מכיר את כולם, כי זה מקום מאוד קטן, ולכן לא יכולנו להתחפש לערבי ולהרוג אותו בצורה הזו. Obviamente a los que él conocía como buenos árabes, que son sus vecinos y familiares, no disparaba. Por lo tanto no les servía a ellos de nada disfrazarse de árabe y llegar al barrio, porque al ver que es un extraño, él dispara. אז הצבא ניסה עם צלפים מההר ממול לחכות שהוא יצא החוצה, ואז El ejército intentó con francotiradores ubicados en la montaña enfrente esperar que él salga para dispararle. אבל הוא היה מאוד זהיר והוא לא Pero él era muy cuidadoso y נשאר בתוך הקסבה. no salía de esa zona segura de él. אז החלטתי שהדרך היחידה לחסל אותו זה לקחת לוחם מדובדבן שיש לו בייבי פייס, שהוא לא מתגלח, ולחפש אותו לאישה ערבייה עם תינוק. התינוק זה היה בובה, ובתוך הבובה היה נשק. ובאנו 3 אנשים לתוך הקסבה. Dice, la única forma que él decide que puede liquidar a este señor es agarrar un soldado, disfrazarle de mujer, ponerle un bebé de plástico con un arma adentro y que se acerque, dizque la mujer árabe, a esa zona. Fueron con ella 2 o 3 más soldados באנו 3 במונית ערבית, en un taxi árabe. ושניים אנחנו התחבאנו בבגז' של המכונית, שאם יצטרכו עזרה נהיה קרובים מאוד. Ellos 2 se escondieron la cajuela del coche. Si hace falta ayuda, salen rápido para sacarlo. והאישה עם הנשק, עם הבובה,
נכנסה לתוך הקסבה, וירו בו והרגו אותו בתוך הקסבה. Y ella entró solita hasta su lugar y ella fue la que liquidó y le mató a ese terrorista. Así ellos funcionan y hay un detalle interesante. Yo le pregunté hoy en la comida, oye, salvo las casas que recuperaste que pertenecían a Rothschild, ¿cómo siguen comprando casas? Porque hay allá 800 judíos, más de 100 casas. רוטשילד כמה היה לו? כמה בתים היו לו? המון, עשרות דונמים ועשרות בתים. עשרות בתים בעיר דוד. Y me contestó hoy lo siguiente, escuchen bien. Hasta la fecha viven judíos en Silwan que todos los vecinos juran que son musulmanes. Ellos compran las casas a los vecinos. El vecino cree que está vendiendo la casa a un árabe. Y cuando ya la venden, se pasa al gobierno de Israel. Obviamente cada vez es más difícil, pero así están recuperando casa por casa. ¿Qué pasa cuando ya tenemos las casas? Una es asentamiento judío en Silwan, big deal, está bien, ya, Hazako Baruch. Pero mucho más que eso. Quiero que vean una imagen muy importante. La casa es esta, pero rompiendo el piso de la casa, de repente encuentras escaleras a un asentamiento antiguo, a un templo antiguo, a un palacio antiguo debajo de las casas. Entonces las casas sí son una propiedad importante de conseguir. Pero debajo de las casas es donde está el tesoro. Espérenme un minuto, aquí está, Matzati. Estuvimos en su casa. Zeata David. Estuvimos en su casa, nos recibió en su hogar. Todo el grupo fuimos para allá. Y en su casa nos enseñó algo impresionante. Un día compró la casa, convenció a Mijal, su esposa, que se mude allá y viven allá tranquilo, toda la familia. Y un día él ve que en la parte de abajo, no tengo la imagen aquí, los ladrillos no son iguales a los ladrillos que están a los lados. Algo raro está ahí. De costumbre, y su esposa nos aclaró que ya se acostumbró a eso, la dice: Mijal, el martillo. Trae el martillo y rompen la pared y descubren, ¿quién está? ¿Hay alguien aquí que estaba conmigo en ese viaje? ¿No? Y descubren un pozo enorme de agua debajo de su casa. Un depósito de agua que nadie tocó. Dice él en ese entonces, me dijo, puede ser que 2000 años nadie tocó esa agua allá, ahí cerrado, sellado. ¿Qué es ese estanque enorme de agua? Interesante, lo deja así, chao. Sube a su casa y ahí está parado adrede, porque en el piso de este lado hay un sofá. Sentamos al presidente de la comunidad en el sofá. Y él nos dice, comiendo y viviendo en mi casa, encima de su cabeza un poco acá, hay un metal que sale de la pared. Y todo el tiempo ellos diciendo, ¿qué es ese metal allá? Intentan sacarlo, imposible. ¿Qué hace ese metal? Hasta que su hijo le dice, pa, obvio, si abajo hay un pozo, ese metal era para carrear el agua. ¿Qué dice David Ale? Martillo. Entonces quita el sofá y empieza a romper el piso. Y efectivamente estaba el hoyo, la boca del pozo para carrear agua a toda la ciudad y el palacio del rey David, que está ubicado encima de su casa, unos metros más allá. Era como un
un estanque de agua para asegurar, no, ¿cómo dicen aquí? Una cisterna que si por si acaso limpian la tubería una vez así, de tal forma que cada casa allá es un tesoro. Yo siempre digo, espero que ellos ahorita, los que todavía viven allá, los musulmanes, no rompan piso. Es saquear y tener joyas y de todo. David, Ale, ספר לנו איך הגעת לחפירות. טוב, היה לנו ברור, אנחנו כשהיינו 3 משפחות, לפני עוד מילה אחת, הבית הראשון שהצלחתי לפנות, קודם כל תדעו שפינינו את כל השטח של הברון רוטשילד ושל קרן קיימת, את כל האדמה ואת כל הבתים. יש היום 100 משפחות יהודיות שגרות שם. אנחנו היינו משפחה ראשונה. המפקד תמיד צריך להיות בראש, נכון? כשנכנסנו בשביל להיכנס לבית הראשון, להוציא את הערבי, היינו צריכים לשלם לו כסף. אני הייתי לבד, לא היה איתי אף אחד. באתי לאשתי ואמרתי לה, מיכל, אנחנו צריכים למכור את הבית ברחביה. היא הסתכלה עליי, אתם מתארים לעצמכם מה היא אמרה לי, נכון? זה הרבה יותר גרוע ממה שאתם מתארים לעצמכם. אבל זה מה שהיה בסוף. מכרנו את הבית. היום כולם אומרים שיש לי חזון. זה לא חזון, זה קצת שיגעון היה. צריך להיות בשביל הרבה אמונה, בשביל להאמין שמאז שאנחנו מתחילים למכור את הבית הפרטי ולהתחיל את זה, יהיה מזה בסוף עיר דוד בדרך לבית המקדש. Resumiendo, lo primero que tuvo que hacer es simplemente mudarse con su esposa para allá. Y viene a su esposa y la dice, como no tenemos dinero de extra, vamos a tener que vender nuestra casa en un lugar muy bueno, en Rehavia, y comprar una loca casa en medio de Siluán. Dice él, tenía mucha fe, no sabía a dónde voy, no sabía qué voy a encontrar, no sabía qué hago, pero la fe me llevaba a estar allá y de allá empezar a buscar la historia de nosotros. מה קרה עם הבן? טוב, אז לנו היה ברור שבשביל לחבר את העם היהודי לעיר דוד, צריך לחפור ולמצוא את השורשים ואת ההיסטוריה. והתחלנו לחפור. ויום אחד מצאנו... Empezaron a excavar en todo este lugar. תמשיך, אני אתרגם תוך כדי. ויום אחד, 9 באב, לפני בערך 6 שנים, אני לוקח את הבן שלי הקטן, ומצאנו תעלה ברוחב 20 סנטימטר. ואמרתי לו, מה יותר מתאים מ9 באב? לזחול בתעלה ולראות לאן היא מגיעה. אז התחלנו לזחול בתעלה, היה לו פנס על הראש. אני לא הצלחתי לזחול לרוחב, כי זה היה צר מדי, אז זחלתי ככה על הצד, וכבר כל הבגדים שלי נקראו, ופתאום הבן שלי אומר, אבא, יש פה בור. ואני מסתכל עם הפנס, ואני רואה שזה תעלה. אז אני אומר לו, ברקאי, קפוץ על התעלה. ושנינו קפצנו לתוך התעלה. ומכאן התחיל מסע מרתק. Yo como siempre digo, hay cosas que ocurren, pero tienen un toque de coincidencia, entre comillas, que nos dice mucho. No sé de dónde empezar, pero empezar en el orden que él puso. Él compra esta casa y empieza a excavar para abajo. Aquí, nosotros estábamos arriba, el jardín de su vecino está a nivel de, ¿cómo se llama? Piso arriba. Él empieza simplemente a hacer un hoyo, a excavar 8 metros hacia abajo. Es su jardín. Excavando 8 metros hacia abajo, hay un hoyo, hay un como conducto, ¿va? Un conducto no, o sea, natural. Es decir, la tierra como que hizo un hoyito allá. Le dice él a su hijo, métete. Él intenta entrar de lado, se le corta la ropa porque es muy estrecho. Y de repente el hijo se asoma y le dice, pa, veo como una cantaría.
alcantarilla, como una alcantarilla antigua. Dice, tírate, lánzate hacia adentro. Y al final también él se lanza y descubren este lugar. Este lugar tiene mucho... ¿Se ve bien o quieren que apague más la luz? ¿Ah? ¿Apago? ¿Apaga? Este lugar es impresionante, le explico por qué. Y hablaremos de la calle que él descubre. Pero de mientras nada más le enseño la imagen como es. Esta es la calle principal, que ya hablaremos de ella. Pero debajo de la calle principal había el drenaje. No, ¿cómo se llaman estos redondos de las calles? Coladeras. Todo el camino había coladeras naturales que eran espacios entre los grandes. Ok. La agua y la lluvia caía para abajo y de ahí corría para afuera. Él, su casa está, digamos, detrás de estas casas. No entró por aquí arriba, entró por el lado y su hijo entra y cae aquí abajo. ¿Qué día cae ahí abajo? Ok. Este dato que él cae, Tisha B'Av, es muy interesante. Porque cuando se destruyó el templo, en aquel Tisha B'Av, dice Josephus Flavius que 2000 judíos se escondieron aquí. Los romanos los descubren y los queman a todos ahí adentro. Les prenden fuego ahí y se mueren. Y 1900 y cacho de años después, él y su hijo, en día de Tisha B'Av, el último día que estuvieron ahí judíos, descubren el lugar. Ahí comienza la historia de todo el gran descubrimiento. סיפרת על מה שמצאנו שם בספר פלווס עם המורדים? כן. כן. otro detalle, אני אספר על פעמון, אתה רוצה להגיד? לא, יש לך את הדוגמה, מה שמצאנו שם, את כלי האוכל השלמים? כן, כן. תמונה כזו? הנה, מה שמצאנו שם זה כלי אוכל שלמים ש2000 מורדים הסתתרו שם לפני 2000 שנה. Ellos descubrieron allá lo que usaron justamente los que se escondieron allá, los rebeldes, los utensilios en el cual comían o bebían las personas que estaban allá escondidas. מצאנו שם חרב של הרומאים. Encontraron una espada romana en ese lugar. ומצאנו שם גם את השמע ישראל, שאחד המגינים, שהוא חרט לפני שהם נהרגו, הוא חרט את המנורה על גבי אבן. Y en una de las paredes se ve que uno de los rebeldes judíos que estaban ahí adentro hizo toda una grabación sobre la roca, sobre la piedra del candelabro de la menorá. Otro arqueólogo en ese lugar encontró algo también impresionante. Les explico. כן, בדיוק. Aquí hay una ventaja que se trata de una coladera. ¿Cuál es la ventaja? Que todo lo que se le caía a la gente en la calle caía a la coladera. Y como la coladera tiene también agua, pero también fango, lodo, se atrapaban allá las cosas. Uno de los arqueólogos encontró allá una campana de oro. Una campana de oro que según la descripción judía, el único que podía tener esa campana de oro, ¿quién era? El sumo sacerdote. Nadie puede garantizar que era de él, pero tampoco sabemos que había otras personas que la podían cargar y encontrar. Lo tengo aquí en una de las, esto ya les busco. Adam, ¿me ayudas aquí? Y encontrar la otra presentación, la anterior, ¿qué número es? 5, búscame la 6. Y encontrar esa campana allá dice mucho. Sigamos. Ala, ajéate ala.
אני רק רוצה לספר, אפשר להדליק את האור טיפה? עוד שנייה, להדליק רגע את האור, אני רוצה לספר סיפור אחד. ¿Puedes prender un minuto de luz que quiere contar la luz? אני רוצה לספר לכם, Prende full. אני רוצה לספר לכם, 6. כשהבנו, אני והבן שלי, מה קרה פה לפני 2000 שנה. ואנחנו היינו הראשונים שנגענו בפיח של השריפה לפני 2000 שנה, והיד שלנו נעשתה שחורה. זאת אומרת, הפיח כאילו חיכה לנו 2000 שנה, היה חי. הפיח לא היה מת, היה חי. ואז לקחתי את הבן שלי בתוך התעלה. ואמרתי לו, אני רוצה לספר לך סיפור שלא סיפרתי לך אף פעם. שני ההורים שלי היו באושוויץ. והם עלו לארץ, והם לא דיברו שום דבר על מה שהיה. הפנים קדימה, שום דבר לא אחורה. לפני שאבא שלי נפטר, אז הוא קרא לי, הוא סיפר לי סיפור אחד. וסיפרתי את זה לבן שלי בתוך התעלה. והוא סיפר לי שכשהוא הגיע לאושוויץ, הגרמנים שאלו אותו אם יש לו מקצוע. הוא הבין שיותר טוב להגיד שכן, אז הוא אמר להם שהוא מסגר. הוא לא היה, אבל... ואז הם לקחו אותו לעבוד במפעל הטילים הגרמני, ה-V2, זה היו הטילים שנחתו על לונדון. והוא לקח חלקים מהטילים, הוא היה מוכשר, והוא היה עושה טבעות למפקד הגרמני של המפעל הטילים. והוא התיידד איתו, והוא שמר עליו כל המלחמה. בסוף המלחמה הייתה צעדת המוות. הם הלכו ימים, מי שנפל ירו בו. נשארה קבוצה קטנה מאוד ששרדה את המסע הזה, ובאחד הלילות הם ניסו לברוח ותפסו אותם. והעמידו את כל היהודים מעל בור וירו בכולם, וכולם נהרגו, חוץ מאבא שלי, שהוא קיבל צרור ברגל, הוא נפל לבור, ושאלתי אותו, אבא, מה הרגשת? הוא אמר, הרגשתי שאני היהודי האחרון בעולם, ושזה הסוף שלי. ואז הוא מסתכל מלמטה למעלה, והוא רואה מלמעלה מישהו מסתכל למטה, וזה היה המפקד הגרמני, שהוא היה עושה לו טבעות. הוא קורא לו מלמטה והוא מציל אותו. אמרתי לבן שלי, כשאבא שלי סיפר לי את הסיפור, אמרתי, הקדוש ברוך הוא עשה עבודה כפולה בשביל להביא אותי לעולם. זה לא סתם חיים, יש לי שליחות. אתה רואה את הבור הזה? פה בבור הזה, לפני 2000 שנים, הרומאים חשבו שזה הסוף של ירושלים. ואנחנו באנו בשביל להגיד להם שאף אחד לא יצליח להביא את הסוף לירושלים. אנחנו באנו הנה בשביל להמשיך. Nos cuenta David Ale que cuando él entró a ese túnel con su hijo, ahí sentado en Tisha B'Av, descubriendo algo grandioso de historia judía, le dice, quiero que sepas que mis padres son sobrevivientes del holocausto. Mi papá y mi mamá nunca hablaron de lo que ocurrió allá. Pero un día, antes que mi papá fallece, cuenta David, me llama y me cuenta lo siguiente. Yo estaba en Alemania y me mandaron a trabajar en una fábrica de misiles y yo del metal, por orden del jefe nazi, le hacía unos anillos. Y cuando terminó la guerra, nos mandaron a la muerte. Para hacer la historia corta, en un momento dado, cuando intentaron escaparse, los cacharon y los pusieron ante un hoyo y les dispararon para que mueran. Todos murieron, menos su papá. Recibió unas balas en el pie
y cayó al pozo con todos los demás muertos. Pasa unos segundos y llega él ve hacia arriba y ve al jefe viéndole desde arriba, extendiéndole la mano, sacándole del pozo y salvándole la vida. Dijo él, como niño, mi papá me lo cuenta para que yo sepa que el hecho que yo nazca es un milagro. Y si con ese milagro vine al mundo, vine para una misión. En ese entonces creían ellos que liquidarían a los judíos. Y te lo cuento en alcantarilla, porque también los romanos en ese entonces, al quemar a los últimos guerreros, creyeron que con eso darían la solución final al pueblo judío. Lo que no sabían los romanos y lo que no sabían los nazis, que al pueblo infinito no se le puede aplicar la solución final. Toda una misión de vida que David le agarra en dos manos y comienza todo un trabajo de excavación y descubrimiento. אני קודם כל החלטתי מכיוון שהיום אונסקו אומרים שלא היינו בירושלים, התשובה הכי טובה בשביל הילדים, שהילדים לא יגדלו ויהיה להם נרטיב של אונסקו או נרטיב של העם היהודי והם יצטרכו לבחור. תביא אותם לשם ותן להם לחפור ולגעת בידיים ולמצוא מטבע שכתוב עליו תאריך. וזה לא יהיה להם שאלה. זה כמו שמי שיגיד לי שלא הייתה שואה, וכמו שאתם יודעים, יש הרבה שאומרים שלא הייתה שואה, לי אין שאלה, כי אני ראיתי את המספר הכחול של אבא שלי. אז אין לי שאלה. אני רוצה שכל ילד לא תהיה לו שאלה אם היינו בירושלים או לא היינו. וזה יכול להיות בעיה לדור הבא. שהם יגדלו והם יהיו מבולבלים. איזה נרטיב צודק. תביא אותם לשטח ותן להם לגעת במטבע. ולכן אמרנו, נביא בני הנוער, נביא חיילים, נביא תלמידים, והם יחפרו, ואנחנו הולכים לפתוח את כל התעלה ואת הרחוב מעל התעלה. La misión que él dice es la siguiente. Ustedes saben que arqueología es, ¿cómo se dice? Una rama de una ciencia, no... Una rama científica o algo así. En Israel, arqueología, como hablamos los lunes aquí, es política. Porque cuando te dicen que tú nunca estuviste en Eretz Israel, que la tierra de Israel no es tuya y tú eres un invasor, y de repente descubres todos los hallazgos arqueológicos que demuestran que estabas allá, eso es muy importante a nivel de identidad judía y claridad judía. Lo que él está haciendo, como vamos a ver, él trae a todos los jóvenes de Israel, dejen turistas de afuera, turistas es también muy bueno, pero cuando la UNESCO viene y dice que nosotros no estuvimos allá y no nos pertenece, él quiere traer a todos los niños de Israel, que por lo menos ellos sepan que esto era de nosotros. Me contó hoy que él logró, porque no tienen la menor idea lo que él batalla por lo suyo. Hoy él me contó que logró establecer que cualquier capacitación de jefes militares tiene que pasar el batallón por ir David para calificarse como jefe del ejército. Porque si no sabes que esta es tu tierra y no estás seguro y no escarbas y encuentras o tocas las monedas de la historia, no sabes por qué peleas o dudas si estás peleando por algo justo. Otro proyecto futuro que él tiene, que ya empezó en él y conociéndole lo va a lograr. ¿Saben lo que es Teudat Zeut? ¿Es el FM2? No, hablo de mí, a mí me dieron el FM2. El IFE. ¿Cómo se dice IFE en hebreo? Identificación de identidad.
Teudat Zeut. Él está batallando ahorita que todos los muchachos de Israel a los 16 años que se les entrega la Teudat Zeut, como requisito para que se te lo den, debes de pasar por Ir David. Si vas a recibir Teudat Zeut, aclara primeramente tu Zeut, tu identidad judía. Debes de saber de dónde vienes. Las excavaciones que él realizó en este lugar son impresionantes por una razón. Esta es la joya principal de la cual descubrió. Esta joya, sí, apáguenme la luz para que entendamos de qué estamos hablando. Cuando él ya llega a esa palabra, no, a la cantaría, entiende que él tiene una cantaría aquí abajo, pero encima de la cantaría está la calle. Entonces él llegó al piso de abajo antes que descubrió el piso de arriba. ¿Qué sigue? Pues descubrir el piso de arriba. Y él empieza a escarbar y encuentra la calle principal que subían nuestros papás. Le explico bien la zona y la idea. Adán, ¿tengo láser? No. Imagínense que tengo láser. Va. Deja ya, aquí. Miren, este es un valle entre dos montañas. El valle entre las dos montañas, aquí corría ríos de agua. Y aquí está la muralla de Jerusalén. Sí, está bien. No, aquí está ¿dónde estoy? Aquí está la muralla de Jerusalén que rodeaba toda la ciudad antigua. El problema era que cuando llegaban los enemigos y sitiaban Jerusalén, irónicamente, ellos tenían agua y los que están dentro de la ciudad muertos de sed. ¿Qué hace el genio, el rey Hizquía? Agarra desde arriba todos los ojos del manantial, ¿cómo se dice? Las cauces. El cauce es de agua que corre por allá, y dentro de las paredes de esta ciudad, abajo, hace túneles para que todo el agua de su cauce, en vez de desbordarse al río que corría aquí, entre y corra por debajo a una gran alberca que hizo. מה הגודל שזה? בערך 4 דונם, 5 דונם. ¿Cuánto es 5? 5,000 מטר מרובע. 5,000 metros cuadrados mide la alberca del rey Hizquía. ¿Cómo lo hace? De aquí pone excavadores que excaven hacia allá. De allá pone excavadores que excaven hacia acá. En el medio se encontraron. El lugar que se encontraron fue registrado en la Torá. Y hace años un niño que caminó encontró la tablilla que dejaron los excavadores. Está hoy en día en el Museo de Estambul, que dice: aquí se encontraron los excavadores. Por lo tanto, todo el agua entra acá. Al haber aquí agua, se convirtió esto en cisterna, mikve para los hombres, y más que todo, el lugar donde se acarreaba el agua para el Nisuj Hamayim que se hacía en el Bet HaMikdash. Adán, necesito lo que se ve allá. ¿Hay falta más foto allá? Achícamelo un poco. O bájamelo un poco. Para que se ubique. Está bien, déjenle chambear. Para que se ubiquen bien, bájalo y después. No, nada más bájalo. Nada más bájalo. ¿Eso es todo? יש אחד שרואים את כיפת הסלע. זה נכון, ahí está. Perdón, estaba bien la imagen, pero yo. Ok, para que se ubiquen, ahí está Arabait. Aquí está el cótel. El cótel está allá. ¿Está bien? Ok. De aquí subían nuestros padres en todo este camino, con fiestas, alegrías, flautas,
con el agua en Sukkot. Cuando llegaban a la planicie del Kotel, ahí se realizaba la gran fiesta de Simchat Bet HaShoeva. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Qué pasó a todo este camino? Fue tapado 2000 años y toda esta ciudad se construyó encima de él. Su casa está acá, pero la casa que adquirió está por acá más o menos. Y cuando él entra con su hijo, cae aquí en medio por debajo. Excava por arriba y al excavar por arriba, ¿qué encuentra? Esta es la casa por donde entró. Y cuando ya entra adentro, encuentra la calle donde caminaron nuestros padres. Ahí, por ejemplo, ves una moneda enterrada de esa época, ya van a verla aquí en la mesa. Pero encuentra él no el túnel, la cantería, la coladera está aquí abajo. Esta es la calle que él descubre encima. Las piedras que ven son auténticas, sobre ella caminaron nuestros padres. Pero lo que tiene que invertir mucho es en la construcción para aguantar la casa de su vecino árabe. ¿Ubican? Porque él está entrándolos debajo de las casas. Y entonces descubre toda la calle que corría desde abajo del río hasta el Bet HaMikdash. Estas piedras son auténticas. No es, ¿cómo se dice cuando se hace de las cosas como parecía? Eso. Una de las cosas que me emocioné mucho cuando fui para allá es esta tarima. Los que estudian Gemara sabrán que hay una piedra que la Gemara la llama Eben HaToen, que el que encontraba una pérdida o el que se le perdía algo, subía a esta piedra para anunciar de allá, encontré un Rolex no había, encontré tal cosa. Como la calle era muy transitada, esta era la piedra que de ahí se anunciaba las pérdidas. Otro dato importante, detrás de estas piedras, debido a que era un lugar público importante, está una casa costosísima y se sabe según su construcción y su mikve personal. Se llama mikve le mata. De Nagdimon Ben Gurion. Era la casa de Nagdimon Ben Gurion, no el del aeropuerto. Nagdimon Ben Gurion era uno de los 3 millonarios que vivieron en Jerusalén. Y toda esta calle, él está haciendo algo increíble, que quiero que entiendan lo que se está haciendo así. Creo que esta es la imagen que quisiera enseñar. Ok. ¿Se acuerdan el río? No el río, la alberca. ¿Se acuerdan la casa? No, ¿por qué confío en vuestra memoria y no lo enseño? Dijimos que aquí está la alberca y aquí está la casa donde él empieza. ¿Qué hace David Ale? Como aquí se hizo dos constructos, él empezó a escarbar de acá para acá y de otros de aquí para arriba. Están a 2 metros de juntar esta parte. Yo ahorita que viajo a Israel con un grupo, estábamos planeados estar en la inauguración, pero el viceministro de Estados Unidos, que es judío, ¿cómo? Pompeo, ¿y el otro? זה שר החוץ. ¿y el otro? השני? Pence. סגן הנשיא. Ellos quieren venir a la inauguración con Bibi Netanyahu porque quieren repetir la bonita imagen que ocurrió aquí hace más de 2500 años. De este lado, cuando se junten los excavadores de cada lado y abran el paso desde acá hasta acá. Obviamente después está la tarea de excavar de acá hasta arriba. Porque al fin y al cabo hay que tocarle a Dios la puerta correcta para que abra y podemos pasar. Entonces son 250 metros que faltan de excavar. Pero en eso están y ese es el proyecto
tan ambicioso y el descubrimiento tan grande de David Ale. Luces. No, ya no se lo boté más בשולחן. Quiero primeramente agradecerle a David Ale que vino, pero más que venir, trajo con él a mi querido Eli Aloni, su mano derecha, que él me trajo personalmente en su maleta todos esos objetos que encontraron. Eli Tazoli, venga. Quiero que vean lo que tenemos aquí, que son las cosas que se descubrieron allá. Quiero aclararles que si creen que les conté que descubrieron, ni empezamos, pero no quiero fastidiarlos mucho. Pero quiero que sepan que de este lado se encontró el palacio del rey David enterrado ahí abajo. Un templo que tuvimos una Sarayat Teilim, donde había un altar, sacrificaba el rey antes que construyó el templo. Ustedes saben que al rey David no le dejaron construir el templo. ¿Dónde rezaba? ¿Dónde sacrificaba? Se encontró el templo del rey antes que se construyó el gran templo. Cuando siguen escarbando, llegan al asentamiento pre-David. Examen. ¿Cómo se llamaba la colina? Jebús. Ese lugar era de los kenanitas. Aquí tenemos objetos encontrados allá muy valiosos, muy históricos. Eli, Azorli. זה היה של תקופת האבות, נכון? שני לתקופת האבות. Estos son de las épocas de Abraham, Isaac y Jacob, no son de ellos, pero de la época de los patriarcas, objetos. Esas cosas, si quiere David le lo explicará, cómo fechan las cosas, sea con cosas que están escritas encima, en los idiomas finicios, etcétera, el tipo de letras y en la capa donde se encuentran las cosas. Yo quiero que, por favor, se los suplique a ellos, ya que los malacostumbré a todos ustedes con el de Museo de Brooklyn, que les dejó tocar todo, ¿verdad? Les supliqué que, por favor, nos deje tocar. Ojo, no me hagan vergüenzas. Con 2 manos lo agarran bien. Eli. Por favor, vayan corriendo las cosas de mano en mano. Esto pertenece, según me explicó David Ale, a la época de Yehoshua bin Nun, es decir, cuando ya entramos a Eretz Israel a conquistar, son utensilios que tenían los kenanitas o los judíos en esa época que entramos a Eretz Israel. Adán, pásalo al fondo, con 2 manos, y que corra de allá para acá. Algo muy, pero muy interesante es, aquí hay flechas, se las voy a enseñar nada más, no sé si la quieren tanto, pero estas flechas pertenecen a las guerras, a la época de las guerras del rey David y la destrucción del templo. Pero ¿por qué ocurrió la destrucción del templo? Este objeto es muy interesante, lo enseñé en una de las clases en imágenes y ahorita increíblemente lo tenemos aquí en vivo, en directo. No es mucho orgullo enseñarlo a salvo de un dato. Esto es Avodah Zará literal, que hacían lamentablemente nuestros judíos, pueblo, en la época del primer templo. Ustedes saben que en la época del primer templo habían muchos reyes que hacían idolatría. Esto era toda una estatua. ¿Qué es lo curioso en este hallazgo? Que en el lugar donde encontraron todo un buen de estatuas, todas están cortadas en el mismo lugar, rotas adrede. Sabemos que habían reyes que estaban en contra de la idolatría. Y cuando ellos tomaban el puesto, lo primero que ordenaban, ¿qué es? Romper estatuas. Al ver todas las estatuas rotas en el mismo lugar, como degolladas, como cortadas, se entiende
que pertenece a la época donde reyes judíos intentaron quitar la idolatría del medio y por eso rompían las estatuas. Pero por gente como esta pasó la destrucción del segundo templo. Tómalo así, junto. Olgo, perdón, sí. Sí, nosotros creemos que las idolatrías eran, eran de bolsillo, es decir, era para portátil. Ok, lamentablemente, la idolatría que causó la destrucción. Si ubican bien, זה היה ליד הכותל, נכון? ליד קשת דוידסון? ליד קשת רובינסון. Robinson. Ubican un minuto, señora, atención nada más. Ubican el cóctel. El cóctel está aquí. Pero cuando entras de los autobuses abajo, ¿sí? Pasas por la esquina, donde hace esquina el cóctel. Abajo, cuando caminen allá, verán las piedras tiradas en el piso. Esas son las piedras de la destrucción del Bet HaMikdash, que al romper de adentro las paredes cayeron abajo. En ese lugar, al quemar el Bet HaMikdash, entre las piedras de abajo se formó las cenizas de la quemadura del Bet HaMikdash. David Ale nos trajo, me da escalofrío, cenizas de la destrucción del Bet HaMikdash. Vayan pasando con cuidado. Esto no sé qué es y esto no se los voy a dar. Seguimos. Esto es de vidrio y esto tendría una vela. Ok. Los que estaban en la sí, eso sí. ¿Se acuerdan la moneda de Mahatzita Shekel que agarraron en la mano? Ok. Hoy quiero presentarles algo más antiguo, pero quiero que me capten y no se contradizcan, porque a mí me costó un poco. Esta es la Mahatzita Shekel original. Explico. La que tocaron con el Museo de Brooklyn es Mahatzita Shekel judía. Esa existió al final del segundo templo. Pero durante todo el templo, ¿qué se daba como Mahatzita Shekel? Los invasores de nosotros no nos dejaron sacar monedas propias. Las monedas eran de ellos, ¿ok? Después, cuando ya aceptaron que tengamos nuestras monedas, sacamos un Mahatzita Shekel equivalente a esta. ¿Me expliqué? La que tocaron esta semana es Mahatzita Shekel judía. Pero antes, una moneda mucho más antigua, es la Mahatzita Shekel original. En la época que no teníamos derecho de hacer monedas, se daba esta moneda como Mahatzita Shekel. Encontrada en esa cantaría, en ese lodo donde a alguien se le cayó y en las aguas lo atraparon en el piso y hoy, 2018, está en México. ¿La corren por acá, porfa? דוד, אלי, תשמור לי לדברים, אין בעיה, אבל... לפני שבוע התפרסם שמצאנו בקע כתוב בתורה, שזה המשקל של מחצית השקל. ומצאנו משקל שכתוב עליו בקע. בשבוע שעבר זה התפרסם עכשיו ממש באינטרנט. מאלה? איפה אני? לא, רגע, esta es el Mahatzita Shekel que hicieron después. Esta es la que tocaron esta semana. La que están tocando ahorita es previa a esta. Ok.
Lo que me ofrece David Ale es lo siguiente. Vamos a dar 10 minutos nada más a preguntas que ustedes quieran hacerle y en breve, mientras corre las cosas de mano a mano con mucho cuidado, vamos a escuchar preguntas, intentemos que sean interesantes. Sí. השאלה פה היא, מה יקרה כשכבר הכל ייפתח והכל יתגלה? כמה כעס יהיה לערבים, או כמה מסוכן זה יהיה, כשהם יראו בעצם כל מה שעשינו להם מתחת לבתים לא, הערבים קודם כל, גם היום יודעים... דבר על הביטוח, על ביטחון, על השקעה בביטחון. קודם כל, גם היום הערבים יודעים שאנחנו חופרים, זה עבודה מדעית. זה עבודה מדעית. זה לא יכול להיות בסוד. אנחנו מפרסמים את מה שאנחנו מוצאים, הם יודעים. אבל מי שגר בין ערבים צריך לדעת שעם ערבים צריך... Vayan corriendo las cosas más rápido, toda la gente los quieren ver, por favor. עם ערבים אתה צריך להיות חזק, ואם אתה חזק הם מעריכים אותך, והם בסדר איתך. אם הם מרגישים שאתה חלש, את שאלת אותי קודם אם אני מפחד או לא, נכון? אם הם מרגישים שאתה מפחד, אז יהיה לך הרבה סיבות לפחד. ואם הם ירגישו שאתה חזק, אז הם יהיו איתך בסדר גמור. O sea, la regla es, demuéstralos miedo, te van a comer. Demuéstralos fuerza, seguridad, te respetarán. Sí, aquí había una pregunta. Hello. ¿Ya? ¿Cómo sabían que él era árabe? Él pasaba con los árabes, pero ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? הוא שואל, ביתו מסתערב, אם היו שואלים אותך, קודם כל, איך קראו לך? רגע, איך קוראים? מוחמד, מה? איך קראו לך, דוד עלי? זה יותר טוב לא לספר על זה. הוא שואל אם היו שואלים אותך מאיפה אתה, מה היית אומר? כל מבצע היינו מכינים סיפור כיסוי מדויק, מאיפה הגענו, איך הגענו. עכשיו זה התפרסם מה קרה בעזה. זה צריך להיות הכנות מאוד מדוקדקות. כל ערב הייתי יוצא מהבית, נפרד מאשתי, ובדרך כלל, בסוף הערב היה קרב יריות. והייתי נפרד ולא הייתי יודע אם אני חוזר בחזרה או לא. כל ערב. Dice él, empezando del final, dice que cada noche se despedía de su esposa y literalmente no sabía si regresa. En cada operación había que preparar toda una cubierta, una historia que cuadre con todos los datos. Menciona algo que me imagino todos saben. Esta semana hubo, la semana pasada, una operación parecida en Gaza. Uno falleció, uno salió herido y con milagros lograron sacar a todos los israelíes que estaban disfrazados de mujeres. No son fáciles esas operaciones y como dijo Bibi Netanyahu, el pueblo judío debe las gracias a muchas personas que no tienen la menor idea que existen. No son gente que salen a fanfarronear, las medallas se les da en cuartos secretos, pero son gente que arriesgan su vida día y noche para hacer todo el esfuerzo terrenal, cuidarnos, y ojalá que Dios dé esta salud y vida a todos y les cuide cualquier otra cosa mala. Unas preguntas más. Sí. אחרי מלחמת ששת הימים, ממשלת ישראל מסרה את הר הבית לוואקף. אבל, וזו הסיבה שבג"ץ לא נותנת לנו לקיים את כל הפולחן שאנחנו צריכים לקיים היום, כמו קורבן התמיד, למשל, שאפשר לעשות שלא בפני הבית. אבל מבחינת הארכיאולוגיה, הוואקף אין לו, לכאורה, איזושהי שליטה על מה שקורה מתחת להר הבית. אז מה באמת מונע מאיתנו להיכנס לשם עם רובוטים או איך שיהיה,
לחפור מתחת באמת להר הבית. La pregunta en concreto es, ¿por qué no podemos escarbar debajo de Arabait, a los cimientos del templo? ¿Cuál es el problema que entremos como entras por debajo de las casas, entrar ahí abajo y descubrir las cosas? לפי ההלכה היהודית, מנהרות, מחילות, מתחת להר הבית לא התקדשו. זאת אומרת, לפי ההלכה היהודית... אפשר לעשות את זה עם רובוטים. רגע. לפי ההלכה היהודית, מותר להיכנס מתחת הר הבית בלי לטבול. זה לא יתקדש. הרב גץ, שהיה רב של הכותל, חפר מנהרה ותכנן לעשות בית כנסת מתחת לקודש הקודשים. אני הייתי שם, ראיתי את זה, ועם ישראל לא היה בשל לזה. ועם ישראל עצר את זה. זה הכתב של ערוץ רשת ב'. התחילו, ראש העיר טדי קולק התחיל לצעוק שזה מסוכן, ואז באמת הערבים ירדו למטה ועצרו את זה, ואז אנחנו סתמנו את זה. כנראה שאנחנו צריכים להכין את עם ישראל להר בית. Lo que nos está contando David Ale es que realmente el rabino anterior del Kotel, que se llamaba Rav Getz, hizo un túnel. Él lo que hizo, ¿conocen el túnel, los túneles del Kotel? Por abajo. Él, Minarota Kotel, él a la mitad de Minarota Kotel consiguió comprar una casa de árabe. Y cuando él lo compró, por la casa hizo un túnel y entró detrás del Kotel, debajo de Arabait. Su tirada era hacer un templo judío, una sinagoga judía, debajo de Kodesh HaKodashim. El problema es, y lo dice el Rab, al parecer no estamos listos. Dios todavía no nos dio la visa para entrar a ese lugar. Los propios judíos lo boicotearon. El alcalde de Jerusalén en ese entonces, Teddy Kollek, gritó como loco. Los árabes se enojaron que estábamos allá y tuvimos que cerrarlo con cemento y jurar que nunca haremos otra vez algo así para que no se arme la Tercera Guerra Mundial. Como diciendo, demos tiempo, al final se va a lograr todo. 2 preguntas más y terminamos, ¿sí? אז אולי תרגם את השאלה לאנגלית. Lo que nos está preguntando es ¿cuánto tiempo tardarás más en terminar de construir el cótel hasta el fondo? El túnel hasta el fondo. אנחנו בחודשים הקרובים נתחבר בעזרת השם לבריכת השילוח ולהתחבר להר הבית זה ייקח בערך 2.5. 2 años y medio hasta que lleguen hasta el cótel, si consiguen el dinero necesario para excavar. Es una labor importante, ojalá que Dios les dé todos los medios para lograrlo. Y hasta entonces seguiremos, como él dice y me dijo hoy, paso a paso, avanzando. Yo sí quería hacerle una pregunta, que sé la respuesta, pero quiero que la escuchen. אני כאן אשאל אותך שאלה לסיום. כן. יש הרבה מתנגדים לכל מה שאתם עושים, או כולם מוחאים כפיים? איך זה הולך? כן. קודם Mi כל, pregunta es, ¿tienes oposición? ¿Hay gente que están en contra de lo que estás haciendo? ¿O todos están aplaudiendo? קודם כל, מי שאין לו מתנגדים, סימן שהוא עושה דברים לא חשובים. Primeramente, el que no tiene enemigos y oposición significa que no está haciendo las cosas correctas. אם אתה עושה דברים חשובים, יהיו מתנגדים. Si haces las cosas importantes, siempre tendrás enemigos. איך מתנהגים עם המתנגדים? מי הם? קודם כל, יש באקדמיה, אתם יודעים מה, היום האקדמיה בעולם, באירופה, הם, אפשר להגיד, אנטישמים, ודאי אנטי יהדות, אנטי ישראל, אנטי תנ"ך, וגם בתוך האקדמיה בישראל יש אוניברסיטאות שאומרים, דוד המלך לא היה. Hay gente académica, incluso en Israel, que opinan que todo lo de la historia judía bíblica
como David Amelech y todo eso, nunca existieron. מי שהוביל את השיטה הזו, פרופסור באוניברסיטת תל אביב, כתב הרבה ספרים, קוראים לו ישראל פינקלשטיין. Israel Finkelstein es el israelí más famoso que llevó la batuta de hablar en contra del Tanaj y decir que todo eso no existió. אז אנחנו קראנו לו לכנס שאנחנו עשינו, ואמרנו לו שידבר 5 minutos בכנס terminamos. נגד, למה הוא נגד דוד המלך. Dice David Ale, yo me atreví a invitarle a este Israel a dar en Ir David conferencia en contra de todos nosotros y de todos los hallazgos y de toda la historia, que lo dé en nuestro lugar. השורה התחתונה היא שבאיזשהו שלב אמרנו לו בוא תחפור בעיר דוד. Más adelante le ofrecieron incluso que sea el arqueólogo que excave en Ir David. וזה, אתם צריכים להבין שנשיא האוניברסיטה הוא ממקימי שלום עכשיו. הם לא יבינו מה זה שלום לא עכשיו, חשוב. ייקח לי זמן. אז השורה התחתונה, שהיום אוניברסיטת תל אביב חופרת בעיר דוד, La realidad es que la Universidad de Tel Aviv, que estaba en contra de todo eso, con la dirección de este señor, está excavando en Ir David, קרוב להר הבית, cerca de Arabait. הם מצאו עכשיו משהו בגודל של ארמון מתקופת דוד המלך. Ellos mismos, y me dijo en la tarde cuando comimos, me dijo, les mandé a escarbar justo donde sabía que van a encontrar algo grande. בהתחלה הם אמרו שזה מתקופה פרסית. Al principio dijeron, empezaron a excavar, dijeron, esto es de la época de los persas. Y David les dice, está bien, sí, sigan, solo sigan. לפני שבועיים Hace 2 semanas, הם באו אליי ואמרו לי, זה מתקופת דוד המלך. hace 2 semanas reconocieron que es la época del rey David. והקדוש ברוך הוא דווקא ייתן להם לגלות את דוד המלך בעיר דוד. Y a Kadosh Bajú justo a ellos les dará a encontrar todos los sellos y las huellas de Ir David. הם מצאו שם טבעת הם המקבילים? מצאו חתיכה של עמוד, כותרת של עמוד, שהשתמשו בארמונות של דוד המלך. La verdad, no quiero finalizar antes de una cosa que acabo de acordarme y con esto cierro. Uno de los lugares más impactantes en todo ese recorrido, ya quedó claro, no hay viaje a Israel sin pasar por Ir David. ¿Sí quedó claro o no? Es el mikve de Maayan Agijón. Nesayem Imze, Maayan Agijón, dice la Gemara, para que entiendan la importancia de ese lugar, de ese mikve. El mikve de Maayan Agijón, dice la Gemara, que es el mikve más sagrado que hay. Porque la Gemara dice así, dice una persona que entra con un mouse, ¿sí? Mickey. Sí. Uno que entra con Mickey Mouse al mikve en su mano, ¿sirve o no sirve? Pero ¿cómo dice no sirve? Aunque entre a todas las aguas del mundo, aunque entre a todos los ríos y aunque entre al río de Gijón, al mikve de Gijón, no le servirá. ¿Por qué dice la Mishnah al final? Y aunque entre al río de Gijón, como que le pone por encima de todos. Tuvimos el privilegio que nos lleve David Ale el viernes, y entramos a ese mikve. No es fácil, nos lanzaron metales, varillas, los vecinos allá. Todavía están molestos con esa presencia. Pero ahí se ungió al rey Salomón. Al rey Shlomo se ungió en ese río. El Cohen Gadol ahí se bañaba, ahí es la tevilá. Y tener ese río de vuelta en nuestras manos y volver a entrar los viernes, todos los colonos, los 800 o los judíos que vienen allá, usar ese mikve, ¿saben qué? Si quisiera resumir
todo lo que es Ir David, yo se los voy a resumir en dos palabras. Tehiyat Ametim. ¿Qué es Tehiyat Ametim? Resucitar a los muertos. Físicamente en humanos algún día llegará. Pero antes de la resurrección de los muertos, ya déjenlo allá, ya. La resurrección de los muertos, estamos testigos de la resurrección de todo un barrio judío lleno de historia, lleno de vida, lleno de muerte, lleno de acontecimientos en nuestros días, y gracias a David Ale se resucita ese lugar. Muchas gracias.